queridas y queridos oyentes, soy Inoa Hernández y les doy la bienvenida al podcast Aquelarre Lunar, un espacio de análisis, discusión, pensamiento crítico y divulgación en el que damos voz a las mujeres que día con día enriquecemos con nuestro talento, compromiso y pasión a la sociedad, la que lamentablemente muchas veces, diría que demasiadas, no nos da el reconocimiento que merecemos y nos hemos ganado. No alargaré más esta introducción para que sean Ariadna Solís y Manu Garrot los conductores de Aquelarre Lunar, los que nos guíen en el programa. Brujas y brujos, brujos y brujas, bienvenidos a un nuevo programa de Aquelarre Lunar. Estoy aquí con mi amiga, colega, compañera Ariadna. ¿Cómo estás, Ariadna? Bien, Manu, gracias. ¿Y tú? Muy contenta de otro Aquelarre aquí con una súper invitada, como siempre. Una súper invitada que la estamos tomando in extremis. Ya nos contará, pero está con un pie para irse a dar a luz. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Hola, Manu, hola, Ariadna, muy bien. Y sí, ya lista con un pie en el hospital. Pero mira, hoy sí creo que alcanzaremos a platicar bien, a gusto. Si nos va a dejar este bebé. Cuéntanos, ¿estás ya con contracciones preliminares? Sí, ayer sentí de hecho que sí una y dije, ay, bueno, aquí creo que se me va a romper la fuente. Y no, todavía no. Pero sí sentí, creo que fue la más fuerte, la de ayer. He tenido, yo creo que en la última semana, pues las conocidas Braxton, pero la de ayer la sentí mucho más fuerte. Ya, pero pues son los cambios. Después de ella se calmó. Oye, ¿y es tu segundo bebé? Mi segundo bebé. Ay, el primero ya felicidades. va a cumplir 3. Súper. ¿Y cómo te fue si nos quieres contar, cómo te fue con ese nacimiento? Ay, pues ya vamos a empezar ya con pláticas duras desde y vamos a entrar a temas álgidos. O sea que estuvo duro. Estuvo duro, sí, Cuéntanos. sí estuvo complicado. Uf. Sí, ya puedo arrancarme si quieren, pero sí fue una experiencia. Les estaba escuchando, y que contabas de que tú también tuviste un proceso complicado, ¿no? De Ariadna, sí. Al momento de hacerte mamá, yo creo que sí me pasó lo mismo. Yo creo que todas nos pasa, mayor o en menor medida. Uh-huh. A mí, yo estaba súper lista, siempre quise ser mamá, de verdad, eso nunca me lo cuestioné. Y me caso maravillosamente, tengo un matrimonio, la verdad, muy bonito. Y pues yo decía, pues ya estoy lista, todo perfecto. Estábamos medio en la pandemia, ya saliendo. Pero, pues me empezó a poner muy nerviosa desde el principio. Uh-huh. Y bueno, intenté como sobrellevar esto en el embarazo. Hice un buen equipo médico, pero ya el momento del parto pues se complicó. Se atoró, se le bajó el ritmo de un segundo a otro, entré en cesárea de emergencia, después de 19 horas, ¿no? de parto, que ya había estado completamente dilatada y ya lista para que naciera mi bebé, y se complicó, nos fuimos a cesárea, pero yo estaba como que todavía medio en shock de que no entendía qué pasaba. Nace y pues no respira, se fue a terapia intensiva unos días, y yo en esos días creo que fue cuando me disasocié completamente y ya fue como no entiendo qué está pasando, ¿no? Esto no estaba en la película que yo había visto, ni en el cuento que yo había escrito, en todo esto que debería de ser bonito, ¿no? No lo estaba viviendo así. Me da un temor horrible de perder a mi bebé y creo que ahorita, obviamente ya después de mucha terapia, pude encontrar pues un poquito pude como ya hacer el reencuentro de las piezas, acomodarlas de cómo fueron pasando, porque como que nada más tenía como chispazos de memorias, ¿no? Y los pude juntar, y creo que parte de mi depresión postparto fue el que tenía tanto miedo a perderlo que sentía que no quería conectar con él. Y eso fue algo que ya cuando lo descubrí, me enterneció mucho, me abracé mucho, ¿no? Compasivamente, porque dije, por tanto miedo que tenía a perderlo, sentí que como que no conectaba con él, me costó conectar con él,
me costó conectar con él unos meses, o sea, que no se esperaría eso de una mamá, ¿no? O sea, como que sobre todo una mamá que dices, pues lleva, quiere ser mamá, tiene un muy bonito matrimonio, no son jóvenes, están bien económicamente para formar una familia, bien trabajados emocionalmente, o sea, dirías, check, ¿no? En muchos de los rubros, y como quiera, miedo, pues a nadie nos salva, de perder un hijo, que creo que es un miedo terrible, gigante, que te consume. Sí. Y yo desde el primer segundo lo viví. Entonces, esta transformación de ser mamá fue gigante, porque tuve que entender, digamos, que este miedo, pues ahí iba a estar, pero iba a estar en una medida donde yo lo pudiera manejar, donde el amor era más grande, donde entender que estaba bien, y que yo estaba bien, y que estábamos a salvos, era un proceso que también era de confianza, ¿no? Confianza en doctores, en personas que me querían, en mí misma, en la propia sabiduría de mi bebé, y pues así me fue en el parto, lo siento. Wow, Pamela. Inicié con una bomba. Iniciaste con todo, qué bárbara, y me gustaría desmenuzar un poquito ahí, porque tocaste algunos temas importantes de la maternidad, así directo, sin escalas. Sí, claro. Y lo que me llama la atención es esto que es tan importante mencionar, es que, bueno, vamos a hablar un poquito de la maternidad, claro, pero qué importante que pudiste ir a terapia y pudiste armar esos chispazos. ¿Sabes? Porque muchas veces cuando se vive una experiencia como la que tú viviste, en donde estás en trabajo de parto y probablemente te preparaste para un parto, porque normalmente quienes llegan a un trabajo de parto es porque querían un parto y se prepararon, y estás en trabajo de parto y de pronto termina en una cesárea de emergencia, estás en un estado muy alterado de conciencia, y entonces armarlo después, cuando han pasado tantas cosas, cuando ha habido mucho miedo, cuando tu bebé está en terapia intensiva y cuando, claro, viviste una cirugía que no te esperabas, porque normalmente, ya me dirás tú, pero quien se prepara para un parto muchas veces ni siquiera piensa en la cesárea como una opción, o a veces pues sí, la pueden llegar a pensar, pero quizá se miran más teniendo un parto natural, y entonces armar esa experiencia posterior cuesta trabajo, y no solo eso, cuesta tiempo, y de pronto quieren que ya estemos súper bien inmediatamente después de una cirugía mayor como es la cesárea. Qué bueno que tuviste la oportunidad y la valentía de decir, quiero armar esto y quiero entender qué está pasando, por qué no estoy conectando, de dónde vienen esos miedos, qué pasó realmente en la experiencia, ¿no? O sea, qué fue lo que pasó, qué salió mal, qué pasó en esa emergencia, ¿no? Eso me parece muy importante, que lo has podido trabajar en terapia. De hecho, fíjate que yo quiero tomar algo de lo que mencionaste. Tú mencionaste que tú y tu pareja, por lo que entiendo, hicieron un muy buen trabajo de preparación. O sea, era un bebé deseado, buscado, y las circunstancias eran todas buenas. Y lo quiero mencionar porque hemos tenido mujeres con las que hemos hablado que no estaban preparadas como tú, que a lo mejor su situación de pareja no era buena, o su situación financiera no lo era, y se enfrentan todavía peor. Y lo quiero decir para quien nos escucha, aún preparándose, hay una idea romantizada de la maternidad y el parto. Entonces, todo es lindo, y la verdad es que es intenso. Es muy intenso desde el embarazo. Entonces, para que lo escuchen, y fíjate que les comparto algo, esto no lo había mencionado con Ariadna. El otro día, una amiga de mi hijo que escucha el podcast me dijo que su prima, que es mamá, tiene depresión postparto y se siente muy culpable porque piensa que lo que es una mala madre. Claro. Y esta chica le mandó nuestro podcast, donde las dos entrevistadas, tanto Ariadna como Victoria, hablaron de eso, y dice que fue una maravilla para su prima. ¡Qué bueno! Porque dijo, ay, yo creí que yo era una madre mala. Yo soy la única que lo pasa. Exactamente. Sí. Entonces, cuando oyó otra, dijo, fíjate que
Ese es el valor de lo que estamos hablando hoy. Y también el valor de lo que tú hablas y nos compartes. Porque es eso, que otras mujeres y otros hombres escuchemos y entendamos y aprendamos. Pues gracias, pero sí te fue como en feria, ¿eh? Sí, pero bueno, pues ya... Lo padre de esto, claro, es que tuve la oportunidad y me di el espacio para poderlo platicar, para poder armar la historia. Y después ya, en el pues, recuentro de las cosas, pues me doy cuenta que hubo cosas, y hay cosas tan maravillosas que me dieron ganas de ser mamá por segunda vez, ¿no? Exacto, No eso te iba a preguntar. ¿Cómo fue tu camino para decidir otro embarazo, no? Porque sí, muchas veces se queda esa experiencia como un trauma y entonces no sé si quiero animarme a volverme a embarazar, no sé si quiero volver a pasar por lo mismo, en fin, ¿no? Escucho que estás como con contracciones y esperando eso y no sé si vas a tener un intento de parto vaginal después de cesárea, que eso también sería buena opción, o ¿en qué andas? Sí, ahorita ya platicando con mi doctor, bueno, decidí y él me apoya de que voy a hacer, vamos a empezar el trabajo espontáneo, o sea, que el bebé inicie ese trabajo, pero yo ahora sí ya no me voy, o sea, bueno, no es que la primera vez haya sido terca, pero ahora sí, en cualquier momento que me sienta incómoda, ¿no? O sea, en un momento que me sienta incómoda, y más me refiero mentalmente, porque físicamente lo estaré, pero mentalmente voy a pedir cesárea. Entonces, eso es algo que como que sí me estoy dando el permiso de poder tener también esta puerta y que también es una puerta que sigue siendo importante, que vale y que también las personas que lo acceden con responsabilidad lo podemos tomar, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese trabajo espontáneo, se va a intentar, pero si en el momento decido que ya no quiero, ya no deseo continuar con el trabajo, me voy a cesárea. Qué bien. No, y qué bien que puedas elegir también desde la decisión súper consciente, la información. Creo que es súper valioso esperar un trabajo de parto espontáneo, aunque vayas a una cesárea. No sé si alguna vez has leído algo acerca de la importancia de tener un trabajo de parto, aunque termine en una cesárea. Es muy diferente que ir directo a una cesárea. No sé si eso lo sabías. Sí lo leí y fue por la información, porque bueno, yo consumí información y fue también parte de las cosas que creo que estoy intentando ahorita dejarlo más como ya en la experiencia que tengo, en la sabiduría que tengo, pero sí lo había leído, que por temas sobre todo como, o sea, sí pasa un momento en el bebé donde se llena de muchas cosas importantes. Sí, fíjate que todo lo que pasa a nivel hormonal influye muchísimo en que nazca bien maduro tu bebé. Y también en la recuperación. No es lo mismo la recuperación de una cesárea programada que una cesárea después de trabajar, ¿no?, del parto. Sí, es muy diferente la recuperación de ambos, ¿no? También tu bebé, por todo el torrente hormonal, pues ya sabemos que tiene la madurez para nacer, y es muy distinto cómo responden después de un poco de trabajo de parto, aunque termine en cesárea, que nada de trabajo de parto. Entonces, qué valioso que has estado estos días con estas contracciones de Braxton Hicks, ya a punto de tomar la decisión de ir al hospital. Porque además, perdón, te quiero decir, Pamela, que estás hablando con un especialista en el tema. O sea, lo mencionamos en el piloto, pero pues esta Ariana es doula, partera, psicoterapeuta. Sí. Ay, no, qué padre y qué importante labor. Y pues claro, tenemos acceso a esta información, ¿no? Y luego no sabemos ni de dónde, ya cuando estás pues sumergida en estos, pues en algún problema, luego no sabes ni para dónde voltear. Y qué padre que exista este podcast y que cada vez se hable más, de que haya gente profesional, experta y especializada en estos temas, porque de verdad eso sí yo no sabía, que había alguien, o sea, bueno, no lo sabía en los últimos 2 años, que había psicólogos especializados en esta materia. Entonces me encanta que esté hablando con una, sobre todo tan cerquita de mi cuarto. Sí, te va a ir súper bien, Oye, y cuéntanos un poquito más
pues más allá de ti y tu yo materno y tu yo mamá. ¿Cómo se llama tu primer bebé? León de casi 3 años. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser mamá de León, pero sobre todo en combinación con tu profesión? Háblanos un poquito de ti como profesionista también. Yo me fui a la literatura infantil, que siempre me ha llamado mucho el mundo de los niños. Me encantan las historias de los niños, me encanta que todo es posible, me encanta que las reglas se alteran, la magia existe y predomina, y no sé por qué eso sí, pero son las ideas que se me ocurren. Entonces, yo después de estudiar guión en el Centro de Capacitación Cinematográfica, me fui a la literatura infantil con un cuento que se llama La Fórmula del Aire Azul. Bueno, primero se llamó El Misterioso Aire Azul y luego ya se transformó a La Fórmula del Aire Azul. Ese fue mi primer cuento, me encantó la experiencia, me encantó. Después de ahí fui ganadora del premio Barco de Vapor con mi segunda novela, que es De mi mano derecha. Y entonces yo estaba ya encarrilada con esto de la escritura. No soy una persona, bueno, me gusta, o sea, sí, no soy estos escritores que escriban muchísimo, ¿no? O sea, sí me cuesta trabajo producir, o sea, no me cuesta trabajo nada, y ahí sí, pecaré de soberbia, pero no se me dificulta nada que se me ocurran ideas, eso los tengo a montón, y tengo yo creo que unas 50, 100 historias, ideas que me esperan. Ok. Pero en la producción sí batallo, ¿no? Entonces, y batallo desde antes de ser mamá, porque doy este preámbulo, porque pues ahorita siendo mamá, pues es parte de las cosas que tengo que seguir trabajando, porque ahora sí tengo horas muy medidas, ¿no? Horas muy medidas, que ahorita mi niño pues se va al kinder. Bueno, le digo kinder, pero todavía es maternal, y estas horas de la mañana son para mí valiosísimas, donde puedo hacer pendientes desde la casa y cosas personales hasta trabajar. Entonces, en estos últimos 3 años que me convertí en mamá, ese ha sido el reto. Ese ha sido el reto para poder producir, ¿no? O sea, para poder producir, para poder ser una persona creativa, mientras muchas cosas pendientes, cargas mentales siguen existiendo. Se me ha hecho más difícil, honestamente, el poder dejar atrás estos pendientitos y poderme ir a Marte a escribir mi historia, porque yo siento que cuando escribo sí me pierdo. Entonces, ese viaje de cuando estoy escribiendo se me dificulta un poco más, como que es más pesado, ¿no? Es como si fuera cargando más cosas a este lugar mágico donde me encuentro cuando escribo. Entonces, me cuesta. Cuando llego, lo aprovecho muy bien, pero sí siento que ese va a ser mi reto de los próximos años, yo como escritora. Ahora, cuando, eso es una parte muy, muy padre que me gustaría retomar, cuando estoy embarazada de León, me gano la beca de jóvenes creadores, de Fonca Jóvenes Creadores, en la rama de cuento, y me lo gano con un proyecto que habla justo de maternidad y ciencia ficción. Y yo estando embarazada, 4 cuentos que hablaban de mis miedos más grandes antes de convertirme en mamá. Okay. Y son 4 cuentos, pues la verdad que me encantan. Empecé a trabajar, yo estaba embarazada, y luego yo cuando nace León, pues tengo que entregar la primera versión de estos cuentos, y lo logro. O sea, yo sigo trabajando, escribiendo, con mi bebé de meses, ¿no? Pues de que entrego, tomé un descanso, vuelvo a leer estos cuentos y me doy cuenta, uno, que me encantan y que sí los quiero terminar y que tienen un potencial enorme, bueno, al menos yo lo creo. Y lo segundo es, pues me conecto con esta mamá primeriza, aterrada, ¿no? Y digo, bueno, además de cuentos de ciencia ficción, parecen cuentos de terror, pero me encantan. Entonces, sí, yo ahorita quisiera, en otra perspectiva, retomar estos cuentos. Entonces, ahorita el reto sería encontrar estos espacios, que los quiero encontrar porque yo necesito ser escritora. O sea, necesito ser escritora, lo necesito para mí. O sea, me llena, es
como una meditación para mí. O sea, sí, esto que les cuento de yo me voy, de verdad me voy. O sea, haz de cuenta que desaparecen las cosas de la habitación cuando yo estoy escribiendo, y es algo, bueno, yo creo que es como lo que hablan, yo no medito, pero yo creo que es un tipo como de meditación para mí. Entonces sí necesito escribir y sí necesito como que retomar, y creo que ahorita en esta segunda experiencia de mamá justo he valorado y aprendido lo importante que es para ser mejor mamá y ser mejor pues todas las otras identidades que tengo, a cuidarnos, ¿no? Entonces esta parte de escritora, pelear por esta parte de escritora, pelear por estas horas que tengo como escritora, es una parte es una manera de cuidarme a mí misma. Entonces yo digo, lo necesito. Esta segunda vez voy a tener mucho más conciencia y voy a pelear conmigo misma, ¿verdad? Porque con nadie más, pelear conmigo misma para darme estos momentitos de seguir escribiendo. Oye, mencionaste que estos 4 cuentos eran tus 4 miedos. Sí. ¿Y cuáles eran esos miedos? Antes de ser mamá. Sí, y los tenía muy presentes, y se cumplieron todos, qué chistoso. Uno era miedo a perderme a mí misma. Ese es como el tema de ese. Importante. Sí, pero pues todas atravesamos por eso, todas nos perdemos. Ajá. Sí, todos nos perdemos, luego te encuentras de otra forma, pero sí sabía y lo veía, porque pues al final muchas de mis amigas ya habían sido mamás antes que yo, y pues bueno, pues pude me cuenta que era una cosa que sucedía, ¿no? Y que bueno, en estas pérdidas hay otro nacimiento, que eso es otra cosa que después no lo veía, pero en este miedo sí era el miedo a perderme a mí misma. Uh-huh. El otro miedo que tenía era miedo a perder a mi pareja, que también hay otra revolución en el matrimonio, ya cuando llega un bebecito, porque pues es una tercera persona, ¿no? O sea, claro. y al principio pues sí es como un ente que viene a separarlos, al menos así se siente al principio, ya sí. Pues obviamente no, pero se siente como, ¿quién eres tú que no puedo yo, ¿no? O sea, que nos aleja. Entonces, este miedo de perder a mi pareja o mi matrimonio, o que los intereses ya nuestros vayan cambiando tanto que nos vaya alejando, ese era un miedo que también tenía. Pero es una realidad, ¿no? O sea, sí, cuando también. Llega un bebé, no es sí, que... O sea, habrá quien pierda por completo a su pareja. Yo sí me separé, y hay otras mujeres con quienes hemos hablado que también pues no pasan, ¿no? O sea, no lo logran. Y bueno, eso es algo muy cierto, pero no necesariamente te tienes que separar, obviamente no. Pero si hay una pérdida de algo, o sea, esa pareja que eran cuando no eran papás, ahí es pues el primer encuentro con esa especie de pérdida, de decir, bueno, ya no somos quienes éramos antes, y sí parecería que este ente que es tu bebé provoca un cierto alejamiento, y muchas veces lo que pasa en el posparto es que hay muchas emociones y sensaciones que no pueden ser habladas, pero que están ahí. Entonces eso también ayuda o contribuye, no es que ayude, a esa sensación de alejamiento. Y yo quiero aquí aportar, porque esas sensaciones que hablas no son exclusivas de las mujeres. También para nosotros los hombres es un cambio brutal. Tú antes tenías, no sé, más que esposo, decía tu novia, ¿no? Y salías y organizabas. O sea, qué padre, ya vives con la gente que quieres, y de repente es... Sí, ya no hay. Y si vamos no nos vamos, no, o sea, en fin, es un cambio tremendo, y bueno, ahí está el miedo que tú manifiestas, ¿no? Sí. Esa llegada de un ente, dijiste, me encantó, del ente, pues es un impacto para la relación de pareja. Y tu tercer miedo, a ver, échalo al ruedo. El tercer miedo era que algo saliera mal en temas de salud, o sea, de parto o en el embarazo, ¿no? Que también en el embarazo pues es una etapa muy vulnerable para la mujer, y pues bueno, para todos, ¿no? Y ese era uno de mis miedos, que también digo que también ahí estuvo medio presente, pero sí. Y el cuarto era porque también me daba nervio que después decidía no ser mamá, o sea, que
que no se pudiera por alguna ocasión, por alguna situación, y no pudiera ser mamá y que decidiera que no fuera, o sea, no querer iba a ser mamá por alguna razón, por mis miedos a lo mejor, y que me arrepintiera, ¿no? Que yo siguiera buscando ese y hijo. ahora sí ya te caché, o sea, así de plano decir, Después. chin, no, esto no es lo mío, ¿no? ¿Sí? ¿Te entendí bien? Sí, que ya lo buscara después, o sea, es un cuento de una señora que busca a su hijo que no tuvo, ¿no? Pero pues se queda buscándolo. Entonces, pues sí, en estos 4 cuentos tenía muy claro estos miedos y los pude transformar, y eso es lo bonito de mi profesión, que cualquier duda, cualquier pregunta, miedo, inquietud, que se vaya avecinando, lo puedo transformar en una historia y ponerles este peso a unos personajes y poder vivir lo que yo quiero vivir con ellos, y también alejarme y entender que no es mi historia, no es la historia de este personaje que estoy creando. Entonces, eso es súper terapéutico, ¿no? Más allá les digo que está bien bonito. Sí, qué increíble que claro, que estás en esta posición de defender lo que quieres hacer, porque no solo es mientras escribes, este rato en el que estás escribiendo es una meditación, sino que además las historias son terapéuticas. O sea, qué bonito que has escrito esos miedos, y qué importante, porque a muchas mamás seguramente les tienen estos 4 miedos muy específicos. Tendrán otros también, ¿no? Pero creo que son miedos bastante generales que te puedo decir que todas las mujeres atravesamos hacia la maternidad, y que lo puedan materializar en un cuento y consumir y leer, identificarse. ¡Wow! Me parece súper terapéutico para todas. Gracias. Esperemos que ahora sí este año pueda, o el próximo año ya pueda salir a la luz este libro, que de verdad va a ser muy interesante, porque va a tener ya que no sé si se van a cargar en esos 4 cuentos o quiero agregar algunos más, pero ya van a ser completos con mis 2 experiencias de mamá, ¿no? Que también eso como que siento que lo puede hacer más rico. Oye, ¿tú compartiste estos cuentos con tu pareja? Sí. Ya después de meses después, pero sí. A mí no me gusta cuando estoy en el proceso de escritura compartirlos, honestamente. No enseño nada. ¿Por qué? Porque yo soy muy crítica y he trabajado también mucho para poder callar mi juez. Mi juez interior. Y cuando se lo pongo a alguien a leer, aunque mi esposo sea el más fan, siento yo que como que me van a juzgar, aunque no me va a juzgar, yo lo sé, que va a ser el primero que me va a decir, uy, échale muchas ganas, está súper padre. Prefiero no ponerme como que en esa situación donde diga, híjole, ya quiero que te guste a ti, entonces me salgo de mí para darte gusto. Entonces yo, cuando estoy escribiendo, me encierro, ¿no? Nadie sabe. Ya cuando empieza a haber una primera versión o hay una cosa, porque lo padre de aquí es que nos conocimos mi esposo y yo en la maestría, en este curso de guión cinematográfico. Él después ya se fue más para el lado de la televisión, pero también él es escritor. Entonces, cuando tengo alguna duda de trama y le cuento, siempre su opinión para mí es importantísima. Pero sí, en el primer proceso no lo comparto, y en el segundo, ya cuando estoy como revisando ciertas cosas que funcionan o no funcionan, siempre se lo doy a leer a él. Y cuando se lo di a leer, primero como que le enterneció mucho pues esto que se nota, que aunque son personajes, se nota que estaba muy, muy vívido y muy juntito a mí. Y también, pues sí, también le gustaban mucho. Oye, ¿y esos miedos los tenía él? Me da curiosidad. ¿Te dijo algo sobre eso? Fíjate que tenía unos, creo que el que más era el miedo a la pareja, que creo que ahí sí, como hablamos de estos 4 miedos que son muy generales y que muchos lo tendrán, creo que a los hombres les cuesta mucho, ¿no? Entender al principio, y vaya que nosotros lo platicamos mucho, porque les digo y les cuento que afortunadamente estoy en una relación muy linda donde platicamos mucho, pero cuando una mujer se vuelve mamá, se pierde en esta primera etapa, ¿no?
pues ese acompañamiento que generalmente tiene la esposa, ¿no? Con su esposo. Entonces sí es una parte donde existe, como lo mencionaron ahorita, estos duelos que sí vive la pareja, la pérdida, ¿no? De su compañera, de su novia, como decías, Mau, como de entonces esto creo que fue algo que le costó. Y otros que tiene él, que no creo que pondría en estos tres, pero él sí se ponía más en el tema que, bueno, vienen aunados más a su género y a este país donde pues será que no nos faltará nada, ¿no? Él tomando la pieza del proveedor, si lo va a lograr o no, si ahora cuándo tendría que tener casi ahorrado para ya de aquí hasta los 60 años. Y yo decía, pues vamos construyendo poquito a poquito, ¿verdad? Pero sí, creo que era el miedo a la pareja y otros miedos ya más de él. Más propios. Más propios. Sí, que seguramente... De los mismos cosas que tenemos en este sistema patriarcal. Sí. Normalmente los hombres viven los miedos desde otro lugar y sí es inevitable que muchas veces yo cuando hablo con las parejas, las mujeres justo tienen como miedos mucho más, ¿cómo decirlo?, más interiores, más íntimos, por así decirlo, ¿no? Como perderse a sí misma, los que mencionaste, ¿no? Obviamente, bueno, la parte de la pareja, que pase algo, ¿no? Algo como mucho más así propio. Y ellos normalmente tienen miedo de no ser suficientes, ¿no? Como de no poder proveer más. Sí, es como esta cosa más hacia afuera, ¿no? Como no dar el ancho de eso que nos ha impuesto la sociedad patriarcal, que tiene que ver con soy el proveedor y tengo que sostener esto y eso les pesa un montón al momento de tomar la decisión de la paternidad. Pero mira, eres de los casos afortunados, de verdad, que pues su pareja funciona y siguen adelante, ¿no? Y atravesaron los miedos aparte. Atravesaron los miedos, atravesaron pues la crisis, porque finalmente yo sí creo que la llegada de un ente, es que me encantó la idea esta, del ente, no es fácil. No, además es agotador. Sí. Si bien es cierto que las mujeres generalmente, bueno, siempre, la mayoría cargan con ese peso, bueno, yo puedo hablar por mí, yo también estaba agotado, O sea, es un cansancio. Sí, es pesadísimo. Dices, güey, duerme. Sí. Sí, y a ellos también les da muchas veces también depresión, que es algo que menos se conoce. Si la depresión postparto no apenas está como que empezando, también a ellos les puede suceder por el mismo agotamiento mental, físico, todo, claro. Por todo el cambio de la vida. Que se vive en una pareja, sí. Sí. Además, no, y les puede dar síntomas también, y se llama síndrome de Cubade, ¿no? Que es experimentar los síntomas de la embarazada. ¿Ese que se transmite por la saliva, sí, por ejemplo? Sí. Pues es un tema hormonal, ¿no? Y tiene este nombre de síndrome de Cubade. Y también hay depresión posparto paterna, ¿no? Lo que pasa es que pues, si no sabemos justo de la depresión posparto de las mujeres, pues de los hombres menos. Sí, ¿no? sabemos poco de las mujeres y la psicosis posparto, ¿no? Sí. Que bueno, ahí hay otro nivel mucho más, bueno, no mucho más, peligrosísimo. Sí. O sea, de vida o muerte. Sí. Cuando rebasas la depresión posparto. Sí, pues híjole, qué interesante todo esto que nos has contado el día de hoy, Pamela. Creo que una de las cosas más bonitas que hemos tenido hasta ahora es entrevistar a alguien que está embarazada, que está a punto del nacimiento, que está ya en esta fase final y bueno, pues evidentemente tu trabajo puede pues permear en muchas maternidades. A mí me encantaría aquí abiertamente invitarte a nuestra comunidad materna que yo coordino. Somos un grupo de mamás que compartimos experiencias y que nos acompañamos en la experiencia de la maternidad, así que por ahí te voy a estar contactando por si quieres ser parte del grupo. Y además es una manera, ahí tienes a muchas mamás que te pueden leer y que pueden consumir con sus hijos y con sus hijas, y me parece una cosa súper, súper bonita que puedas compartir con otras mamás. Ay, gracias, y encantadísima de formar parte de este grupo que mencionas. Se escucha muy interesante y muy bonito. Y fíjate que yo te quiero invitar, a nombre de los dos, que pasados unos meses después del parto,
hablemos para volver a conversar contigo. A ver qué tal va. Exacto, a ver cómo te fue. Así no nos quedamos. Ya nos quedamos con la primera historia que estuvo tremenda. Sí. Ya tenemos el preámbulo de la segunda. Bueno, pues hagamos un programa más adelante donde nos platiques cómo te fue. ¿Te parece bien? Me encanta, sí, me encanta. Bueno, pues Pamela, nos vamos a despedir de ti agradeciéndote el tiempo y la franqueza, porque sabes que es increíble, las mujeres que hemos invitado se ponen a hablar y hablan con el corazón, algunas historias fuertes. Gracias por abrirte así. Además, hola, ¿cómo están? Ahí les va. No, además es que nosotros la ametrallamos. Sí, directo. No, ¿Cómo está? No hubo preámbulo. No fui la única. Directo. Que era la estructura más bien de su comunidad bonita de esta que están haciendo, porque sí dije, híjole. Directo. ¿Qué tosquitos dije, estos? Es que pues es la idea, aprovechar sobre todo el tiempo para escuchar, para escucharlas, ¿no? Y me encanta que hayas tenido esta franqueza y esta apertura. Y estamos, pues sí, en comunicación. Me encanta la idea, Manu, de que venga a contarnos su experiencia después de esta... No nos podemos quedar sin la conclusión. Después de este compartir. Y bueno, recordarles a todas nuestras escuchas que por favor, si están en Spotify, se suscriban, le pongan 5 estrellas, le piquen a la campanita y todas esas cosas que tienen que hacer. Todo lo que se tenga. Porque eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y a que este programa siga creciendo y a que lleguen más invitadas como tú. Pamela, te agradezco muchísimo y estoy encantada de haber escuchado tu historia. Gracias, Pamela, que te vaya muy bien. Éxito. Suerte. Gracias por el espacio, Manu y Ariana. Mil gracias. Y nos estaremos escuchando muy pronto. Claro que sí. Besos. Bye. Besos. Bye. Bye. Todo el equipo que participamos en la realización de Aquelarre Lunar les damos las gracias por acompañarnos, invitándolos a escuchar nuestra próxima emisión y si les gustó, a recomendarnos, ayudándonos a crear una onda expansiva que lleve la voz de nuestras invitadas a quienes trabajan activamente para construir una sociedad más justa e igualitaria. Nos escuchamos en el próximo Aquelarre Lunar. Le agradecemos al Espacio Odisea en Valle de Bravo, Estado de México, el facilitarnos un espacio para la grabación del programa.